En lo más profundo del corazón humano existe un anhelo, un vacío que nada en este mundo puede llenar. Podría buscar satisfacción en éxito, el dinero, las relaciones o los placeres de la vida, pero siempre quedará un espacio que ninguna de estas cosas puede ocupar. Este anhelo, este vacío, no es casualidad, es el eco de una voz divina que te llama. Es Dios, el creador del universo, quien desde el principio de los tiempos ha estado buscándote, hablándote, invitándote a acercarte a Él. Hoy, quiero hablarte sobre esta llamada, sobre el momento crucial en el que decide responder y dar el primer paso hacia Él. La realidad de nuestra existencia es que todos, sin excepción, estamos en un viaje. Unos están avanzando hacia Dios, otros se alejan de Él y otros más permanecen inmóviles, atrapados por el temor, las dudas o las distracciones del mundo. Sin embargo, en medio de todo esto, la voz de Dios sigue llamándonos, diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que empezarán a descansar y calmarse. Os animo los oito. Estas palabras no son solo una invitación, no son una promesa, una oportunidad para cambiar el rumbo de tu vida. Pero como con cualquier invitación requiere una respuesta, requiere que des el primer paso. Quizás hoy te encuentres en un lugar de incertidumbre. Tal vez llevas tiempo escuchando esa voz en tu interior, pero no sabes cómo responder. Tal vez has sentido la necesidad de un cambio, pero el miedo al fracaso o a lo desconocido te ha paralizado. Déjame decirte algo, no estás solo. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos enfrentado esa misma encrucijada. Pero aquí está la verdad. Dios no te llama porque seas perfecto o porque tengas todas las respuestas. Él te llama porque te ama y porque tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito comienza con un simple paso de fe. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios, ese primer paso. Piensa en Abraham, quien dejó todo lo que conocía para seguir una promesa. Piensa en Moisés, quien enfrentó sus propios temores para liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. Piensa en Pedro, quien dejó su red de pescar y su vida cotidiana para seguir a Jesús. Ninguno de ellos sabía exactamente lo que les esperaba, pero todos confiaron en aquel que los llamaba. Y esa confianza transformó sus vidas. Oye, Dios te llama de la misma manera. Tal vez no te está pidiendo que dejes tu hogar o tu trabajo, pero sí te está invitando a dar un paso hacia Él. Este paso puede ser diferente para cada persona. Para algunos puede significar rendir sus vidas a Cristo por primera vez. Para otros puede ser dejar atrás un pecado o una carga que han estado cargando por demasiado tiempo. Para otros más puede ser un llamado a servir, a reconciliarse con alguien o a confiar en Dios en medio de una situación difícil. Sea cual sea el caso, ese primer paso siempre requiere fe y la fe siempre comienza con una decisión. Quiero que pienses en esto. ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide dar ese primer paso? Tal vez es el temor al cambio, el temor de no ser suficiente o el temor de fallar. Tal vez es la duda, preguntándote si realmente puedes confiar en Dios o si su plan es mejor que el tuyo. Tal vez es el peso de tus propios errores o la sensación de que ya es demasiado tarde para ti. Pero déjame recordarte algo, Dios no está limitado por tus fallas, tus dudas o tus temores. Él es más grande que todo eso. Y cuando Él te llama, también te capacita. No necesitas tener toda la fuerza, porque su fuerza es suficiente. No necesitas tener todas las respuestas, porque su sabiduría es perfecta. En la parábola del hijo pródigo, Jesús cuenta la historia de un joven que se alejó de su padre, desperdició todo lo que tenía y terminó en un lugar de desesperación. Pero en su momento más bajo, tomó una decisión. Decidió levantarse y volver a casa. Ese primer paso fue difícil, lleno de incertidumbre y arrepentimiento. Pero cuando lo dio, algo extraordinario sucedió. Su padre lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró completamente. Esta historia no es solo un relato de hace 2000 años, es una imagen de lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Él está esperando que des el primer paso y cuando lo hagas encontrarás que Él ya está corriendo hacia ti. Amigo, este es el momento. No mañana, no la próxima semana, no cuando creas que estás listo. Hoy es el día para responder al llamado de Dios. Hoy es el día para dar ese primer paso de fe. Tal vez no sabes exactamente cómo será el camino, pero puedes confiar en aquel que lo ha preparado para ti. Como dice el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él no te mostrará todo de una vez, pero te dará suficiente luz para el siguiente paso. Y eso es todo lo que necesitas. Dios te está llamando. Su voz no es una imposición, es una invitación llena de amor. Él no te está pidiendo que lo hagas, solo Él promete caminar contigo en cada paso del camino. Pero la decisión es tuya. Solo tú puedes dar ese primer paso. Y cuando lo hagas descubrirás que ese paso, aunque pequeño, puede cambiar tu vida para siempre. Entonces, ¿qué harás? ¿Seguirás esperando, dejando que el miedo o las dudas te detengan? ¿O responderás a su llamado y experimentarás la plenitud de vida que Él tiene para ti? Hoy es el día. La voz de Dios te llama. Da el primer paso y observa cómo su gracia y su amor transforman tu vida en maneras que nunca imaginaste.
A lo largo de la historia, la humanidad ha escuchado la voz de Dios llamando. Es un llamado que trasciende generaciones, culturas y circunstancias. Es una invitación divina que resuena en lo profundo de nuestro ser, una voz que nos impulsa a algo mayor, algo eterno. Pero ¿cómo podemos reconocer su llamado? ¿Cómo discernimos esa voz en medio del ruido del mundo y de las distracciones que nos rodean? Hoy quiero hablarte sobre cómo reconocer el llamado de Dios y cómo ese reconocimiento puede transformar tu vida. Dios no es un Dios distante, Él es cercano. Desde el principio de los tiempos ha buscado comunicarse con su creación. En Génesis leemos que Dios caminaba en el huerto del Edén y mandó a Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Este llamado no era solo una pregunta, era una expresión de su deseo de estar en comunión con el hombre. Ese mismo llamado sigue resonando hoy. Dios sigue preguntándote, menos ¿dónde estás? No porque no sepa dónde estás físicamente, sino porque quiere que reconozcas tu necesidad de Él y respondas a su invitación. Para reconocer el llamado de Dios, primero debemos entender que Él nos habla de muchas maneras. Una de las formas principales es a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, es la voz viva de Dios hablándonos hoy. En sus páginas encontramos dirección, consuelo, corrección y esperanza. Hebreos 4:12 nos recuerda, mejor palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando abrimos la Biblia con un corazón dispuesto, comenzamos a escuchar su voz clara y poderosa. Además de su palabra escrita, Dios también nos habla a través de su Espíritu Santo. En Juan 4:26, Jesús prometió que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. El Espíritu Santo actúa como una guía interior, trayendo paz a nuestras decisiones y convicción cuando nos alejamos de su voluntad. Tal vez has experimentado ese sentimiento en tu vida, una inquietud en el corazón que te impulsa a cambiar de dirección o a tomar una decisión difícil. Esa es la obra del Espíritu, guiándote hacia el propósito de Dios. Dios también usa nuestras circunstancias para llamarnos. En la vida enfrentamos desafíos, triunfos y momentos de transición. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para escuchar su voz. A veces el llamado de Dios llega en medio de una crisis, cuando todo parece perdido. Otras veces llegan los momentos de éxito, recordándonos que nuestra vida tiene un propósito mayor que nuestros logros. No importa cómo sea tu situación actual, puedes estar seguro de que Dios está obrando en ella para llamar tu atención y dirigirte hacia Él. Pero aquí está la clave. Reconocer el llamado de Dios requiere que estemos dispuestos a escuchar. En una sociedad llena de ruido y distracciones es fácil ignorar su voz. Estamos constantemente bombardeados por las demandas del trabajo, las responsabilidades familiares, las redes sociales y las preocupaciones diarias. Sin embargo, Dios no compite por nuestra atención y Él nos invita a hacer una pausa, a buscar un lugar de quietud y a sintonizar nuestro corazón con su voz. En Salmos 40:10 Él nos dice, está quietos y conocen y lloros. En esa quietud podemos escuchar su llamado como charido. Pensemos por un momento en la historia de Samuel. En 1 Samuel 3, leemos sobre un joven que servía en el templo bajo la supervisión del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, Samuel escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí, corrió hacia él, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces hasta que Elí se dio cuenta de que era Dios quien hablaba. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuesta y si te llama dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Según Samuel 3:9. Cuando Samuel respondió, comenzó su camino como profeta de Dios. Esta historia nos enseña algo importante. Para reconocer el llamado de Dios debemos estar dispuestos a responder. Samuel no entendió de inmediato que era Dios quien lo llamaba, pero cuando finalmente escuchó y respondió, su vida cambió para siempre. De manera similar, puede que al principio no reconozcas la voz de Dios en tu vida, pero si estás dispuesto a buscar y responder, Él se revelará a ti. Tal vez te preguntas, ¿cómo sé si Dios me está llamando? La respuesta es sencilla. Si sientes un deseo en tu corazón de acercarte a Él, de buscar más de su presencia o de hacer un cambio en tu vida, puedes estar seguro de que es su llamado. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 5:4. Si estás aquí hoy escuchando estas palabras, no es una coincidencia. Es Dios quien te está trayendo hacia Él. Reconocer el llamado de Dios no siempre significa que todo será claro de inmediato. A veces su llamado nos lleva a un lugar de incertidumbre, donde debemos confiar en Él más que en nuestras propias fuerzas. Pero aquí está la promesa, cuando respondemos a su llamado, Él nos guía paso a paso. En Proverbios 3:5-6 leemos, guíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en aquel que te está llamando. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás escuchando la voz de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer una pausa, a abrir tu corazón y a buscar su dirección?
No dejes que el ruido del mundo apague su llamado. Él te está invitando a una vida de propósito, una vida de plenitud, una vida en comunión con Él. Dios te está llamando. Él quiere guiarte, transformarte y usarte para su gloria. Pero todo comienza con un primer paso, reconocer su voz y responder con fe. No invita, donde estés o lo que hayas enfrentado, su llamado sigue siendo claro. Ven a mí, confía en mí, sígueme. Hoy es el día para escuchar su voz y dar el primer paso hacia el plan maravilloso que tiene para tu vida. El miedo es una emoción poderosa. A menudo nos paraliza, nos impide avanzar a la comodidad de lo conocido y nos aleja de las posibilidades que Dios ha preparado para nosotros. En nuestra naturaleza humana es normal sentir temor frente a lo desconocido, frente a los desafíos que parecen insuperables o frente a las decisiones que nos exigen fe. Sin embargo, el llamado de Dios siempre nos invita a dar el primer paso, no porque estemos libres de miedo, sino porque confiamos en aquel que nos llama. Hoy quiero hablarte sobre cómo vencer el temor al primer paso y cómo la fe puede abrir las puertas a un futuro lleno de propósito y esperanza. La Biblia está llena de relatos de personas que enfrentaron temores similares a los nuestros, pero que eligieron confiar en Dios. Piense en Moisés, quien fue llamado por Dios desde una zarza ardiente para liberar a los hijos de Israel de la esclaviza en Egipto. Moisés, al escuchar este llamado, respondió con dudas y temor: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:1. Su inseguridad era evidente, se sentía incapaz, insuficiente y hasta buscó excusas para evitar la tarea. Pero Dios le respondió con una promesa que cambiaría todo. Yo estaré contigo en vosotros 3:2. Esa misma promesa está disponible para ti hoy. No importa cuán grandes sean tus temores, se asegura que no darás el paso solo. Él caminará contigo. El temor al primer paso muchas veces proviene de nuestra necesidad de control. Queremos saber cómo será el camino, cuáles serán los resultados y qué sucederá después de que obedezcamos. Sin embargo, la fe no funciona así. Hebreos 11:1 dice, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no requiere que veamos todo el panorama, solo requiere que confiemos en quien lo controla. Cuando damos el primer paso en fe, aunque no podamos ver el destino final, podemos estar seguros de que Dios nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. Considera la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, los discípulos estaban en medio de una tormenta y vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre las olas. Pedro, lleno de asombro y valentía, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, Jesús le respondió con una sola palabra. En ese momento, Pedro tuvo que tomar una decisión. El agua estaba agitada, el viento era fuerte y no había garantía de que pudiera sostenerse. Pero eligió dar el primer paso fuera del bote. Y aunque su fe flaqueó más adelante, ese paso inicial lo llevó a experimentar el poder de Jesús de una manera que nunca habría imaginado si se hubiera quedado en ese bote. Tal vez tú también estás en medio de una tormenta. Tal vez las circunstancias de tu vida parecen instables, inciertas o incluso aterradoras. Pero al igual que Pedro, Jesús te está llamando a salir del bote, a dar el primer paso, a confiar en que su poder es suficiente para sostenerte. No importa cuán grandes sean las olas o cuán fuerte sea el día, su voz es más poderosa que cualquier tormenta. El temor también puede surgir de sentirnos inadecuados para la tarea que Dios nos está llamando a realizar. Tal vez piensas que no tienes las habilidades, el conocimiento o la fortaleza necesarios. Pero déjame recordarte algo. Dios no llama a los capacitantes a los, Él capacita a los que llama. Cuando Él te pide que des el primer paso, no lo hace basándose en tus habilidades, sino en su poder. 2 Corintios mismo nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tus limitaciones no son un obstáculo para Dios, de hecho, son una oportunidad para que su poder se manifieste en tu vida. Piensa también en Josué, quien fue llamado a liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. La tarea era enorme: conquistar la tierra prometida y guiar a toda una nación. Dios sabía que Josué enfrentaría temores, pero le dio una instrucción clara. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa valentía no venía de la ausencia de miedo, sino de la confianza en la presencia de Dios. Esa misma promesa está disponible para ti hoy. Cuando haces el primer paso, puedes ser seguro de que Dios estará contigo en cada momento. A veces el temor al primer paso también se relaciona con el pasado. Tal vez has fallado antes y el recuerdo de esos fracasos te hace dudar. Tal vez llevas heridas que hacen sentir que no eres digno del llamado de Dios. Pero escuche, en Cristo tu pasado no define tu futuro. 2 Corintios 5:17 clara. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no te llama porque seas perfecto, Él te llama porque su amor por ti es perfecto. Y su amor es suficiente para superar cualquier miedo, cualquier fracaso y cualquier duda.
Hoy quiero invitarte a reflexionar qué es lo que te detiene, qué temores, dudas o excusas te están impidiendo que des el primer paso hacia el llamado de Dios. Tal vez ese temor al rechazo, temor de no estar a la altura o el temor de lo desconocido. Pero déjame asegurarte de algo, cuando das el primer paso en fe, no lo haces solo. Dios está contigo, su Espíritu te fortalece y su gracia te sostiene. El primer paso siempre es el más difícil, pero también es el más importante. Es el paso que rompe las cadenas del miedo, que abre las puertas a nuevas oportunidades y que te lleva a experimentar la fidelidad de Dios, de una manera que nunca podrías imaginar. Como dice Isaías 41, minuto y bema, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esforzó y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy es el día para vencer el temor al primer paso. No dejes que el miedo te paralice. Escucha la voz de Dios que te llama, confía en su poder y da ese paso con valentía. Porque cuando lo haces, descubres que el Dios que te llama también es el Dios que te sostiene, te guía y te lleva a cumplir el propósito para el cual fuiste creado. La obediencia es una de las mayores demostraciones de fe. No siempre es fácil obedecer, especialmente cuando no comprendemos completamente lo que Dios nos está pidiendo, cuando las circunstancias parecen ir en contra de nuestra lógica. Sin embargo, la obediencia a Dios no se trata de entender todo, se trata de confiar en aquel que lo sabe todo. En la Biblia vemos repetidamente cómo la obediencia a la voz de Dios desata su poder y transforma vidas. Hoy quiero hablarte sobre el poder de la obediencia y cómo ese acto simple pero profundo puede abrir las puertas a bendiciones y propósitos más grandes de lo que podemos imaginar. Desde el principio Dios ha llamado a su pueblo a obedecer. En el jardín del Edén, Dios dio un mandamiento claro a Adán y Eva. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis 26 o 17. Lamentablemente su desobediencia trajo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Esta historia nos recuerda que la desobediencia nos aleja de la plenitud de Dios, pero también nos enseña algo más. Cuando elegimos obedecer, entramos en una relación más profunda con Él, una relación basada en confianza y amor. Pensemos en la vida de Abraham, un ejemplo brillante de lo que significa obedecer a Dios sin reservas. En Génesis 22, Dios le pidió algo imaginable, ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Este no era solo su hijo, era la promesa misma de Dios hecha carne y el cumplimiento del pacto. Abraham podría haber cuestionado, argumentado o rechazado el mandato, pero en lugar de eso eligió obedecer. Subió al monte con Isaac, confiando en que Dios proveería, y justo en el momento crucial, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios intervino. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ahora conozco que temes a Dios, pero no se veis vos mismo 2002. La obediencia de Abraham desató una provisión milagrosa y reafirmó las promesas de Dios sobre su vida. Este acto de fe no solo marcó su relación con Dios, sino también dejó un legado eterno de qué significa confiar y obedecer. La obediencia a menudo requiere que demos pasos de fe, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. En Lucas 5 encontramos a Pedro y fueron los pescadores lavando sus redes después de una noche infructuosa en el mar. Entonces Jesús les dijo algo que probablemente parecía ridículo en ese momento. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Lucas 5:4. Pedro, cansado y posiblemente frustrado, podría haber ignorado a Jesús, pero en lugar de eso respondió: en tu palabra echaré la red. Lucas 5:20. Su obediencia resultó en una pesca milagrosa, tan grande que las redes comenzaron a romperse. Este milagro no solo transformó ese momento, cambió la vida de Pedro para siempre, llevándolo a dejarlo todo y seguir a Jesús. Este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras. La obediencia a Dios no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana, pero siempre produce resultados eternos. Piensa en Josué y los muros de Jericó. Dios les dio una estrategia que parecía absurda: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar. No era una táctica militar lógica, pero fue un acto de obediencia radical. Y cuando siguieron las instrucciones de Dios, los muros cayeron, demostrando que su poder se manifiesta a través de la fe y la obediencia a Josué y Beidim. La obediencia no solo abre la puerta milagrosa, también nos transforma internamente. Cuando elegimos obedecer a Dios, estamos diciendo: confío en que tus caminos son mejores que los míos. Esto requiere humildad y sumisión, cualidades que nos acercan más a su corazón. Romanos 12, mí nos insta, ni nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al obedecer, permitimos que Dios moldee nuestro carácter y nos prepare para cumplir su propósito. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. A veces implica sacrificio, dejar atrás nuestras propias ideas, deseos o planes. Pero en esos momentos difíciles, recordemos que Jesús mismo vivió la obediencia perfecta.
en el huerto de Getsemaní, experimentando el sufrimiento de la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 23, 30. Su obediencia, incluso en medio del dolor, trajo la salvación al mundo entero. Si Jesús, el Hijo de Dios, eligió obedecer hasta la muerte, ¿cuánto más deberíamos nosotros confiar en el plan de nuestro Padre Celestial? Tal vez te preguntas, ¿qué significa obedecer a Dios en mi vida hoy? La respuesta puede variar para cada persona. Para algunos la obediencia puede significar dejar atrás un pecado o una carga que los está frenando. Para otros puede ser tomar un paso de fe hacia un llamado específico, como servir en la iglesia, comenzar un ministerio o reconciliarse con alguien. Y para todos nosotros la obediencia diaria implica buscar a Dios en su palabra, orar y vivir según sus mandamientos. Como dice Juan 14:15, y si me amáis, me hacen que tú dices. Quiero que reflexiones en esto. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? Tal vez sientes un llamado en tu corazón, pero el temor, la duda o la incomodidad te han detenido. Déjame animarte, cuando obedeces a Dios nunca lo haces solo. Su Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y capacitándote para hacer lo que Él te llama a hacer. Filipenses 2:3 nos recuerda: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obediencia no siempre nos lleva por caminos fáciles, pero siempre nos lleva hacia su propósito. Es un acto de fe que abre las puertas a la presencia, el poder y las promesas de Dios. Hoy quiero invitarte a dar ese paso de obediencia, confiando en que el Dios que te llama también te sostendrá. Porque cuando obedecemos, no solo experimentamos su fidelidad, también descubrimos la plenitud de la vida que Él ha diseñado para nosotros. ¿Estás dispuesto a obedecer? Dios te está llamando a confiar en Él, a seguir su voz y a dar el primer paso. No te detengas. Da ese paso hoy y observa cómo su poder se manifiesta en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Porque cuando obedecemos, su gloria siempre es revelada y su propósito se cumple en nosotros. Hoy es el día para tomar una decisión. A lo largo de la vida enfrentamos muchos momentos en los que debemos elegir seguir adelante o quedarnos donde estamos. Pero ninguno de esos momentos se compara con el llamado de Dios a dar el primer paso hacia Él. Este no es un llamado a algo trivial o pasajero, es un llamado a una vida transformada, una vida con propósito eterno. Dar el primer paso no es simplemente un acto físico, es un acto espiritual que demuestra fe, humildad y disposición para confiar en Dios. Es un acto que puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Cuando pensamos en dar el primer paso, podemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 5:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación no tiene límites ni condiciones. No importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas hecho, Jesús te llama a acercarte a Él. Él conoce tus luchas, tus cargas, tus temores y promete darte descanso. Pero para experimentar ese descanso debes responder a su invitación. Y esa respuesta comienza con el primer paso. Tal vez te preguntas, ¿qué implica este primer paso? ¿Qué significa en mi vida? Para algunos el primer paso puede ser rendirse completamente a Cristo, aceptar su sacrificio en la cruz y recibir la salvación que Él ofrece. Para otros puede significar dejar atrás un pecado o un hábito que los ha mantenido esclavizados durante años. Para otros más puede ser un llamado a reconciliarse con alguien, a servir en un ministerio o a confiar en Dios en medio de una situación difícil. Sea cual sea tu situación, el primer paso siempre es un acto de fe. La fe, como nos recuerda Hebreos 1:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dar el primer paso significa confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Significa creer que su plan para nosotros es bueno, que su amor es suficiente y que su poder es mayor que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Este primer paso puede ser pequeño en apariencia, pero tiene el poder de abrir la puerta a una transformación radical en nuestra vida. Piensa en los muchos ejemplos de la Biblia donde las personas dieron el primer paso en obediencia y fe y cómo sus vidas fueron transformadas. Recuerda a Pedro, quien dejó sus redes de pescar para seguir a Jesús. Ese paso inicial lo llevó a convertirse en un líder de la iglesia primitiva y a experimentar el poder de Dios de maneras que nunca habría imaginado. Recuerda a la mujer samaritana, quien al encontrarse con Jesús junto al pozo, el que llegó a escuchar su voz y aceptar su mensaje. Ese encuentro no solo cambió su vida, también impactó a toda su comunidad. Estos ejemplos nos muestran algo importante. Dios no solo nos llama al primer paso, Él nos capacita para hacerlo. Él no nos deja solos en el proceso. Su Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos el valor para avanzar. Filipenses 4:3 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esta prueba es para ti.
No importa cuán difícil o aterrador parezca el camino, puedes confiar en que Dios estará contigo en cada paso del camino. A veces el primer paso implica dejar atrás algo que nos ha dado seguridad o comodidad. Tal vez es una relación, un trabajo o incluso una manera de pensar que nos ha mantenido en el mismo lugar por mucho tiempo. Pero cuando respondemos al llamado de Dios, descubrimos que lo que Él tiene para nosotros es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos dejar atrás. En Marcos 10, 29-30, Jesús dijo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este es el tipo de promesa que solo Dios puede hacer y cumplir. Dar el primer paso también significa confiar en el tiempo de Dios. A menudo queremos ver resultados inmediatos o tener garantías antes de actuar. Pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Corintios 5, 28. Él no nos revela todo el camino de mi paz, pero nos da suficiente luz para el próximo paso. Salmos 1019, 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mientras sigamos su voz, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto. Hoy Dios te está llamando, tal vez has estado esperando el momento perfecto y la única y una señal clara, una confirmación adicional. Pero déjame decirte esto, no hay mejor momento que ahora. La Biblia dice en 2 Corintios 6, juventud, he aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora en ti ahora el día de salvación. No posponga más la decisión de dar el primer paso. No dejes que el temor, la duda o las distracciones del mundo te detengan. Dios te está llamando a confiar en Él, a dejar tus cargas a sus pies y a caminar en el propósito que Él tiene para tu vida. Si estás listo para dar ese paso, quiero animarte a hacerlo con un corazón abierto y lleno de fe. No necesitas tener todas las respuestas o sentirte completamente preparado. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, confío en ti. Ayúdame a dar el primer paso. Y cuando lo hagas, verás cómo su gracia, su amor y su poder comienzan a obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. El primer paso siempre es el más difícil, pero también es el más importante. Es el paso que rompe las cadenas del miedo, que abre las puertas al propósito y que te acerca al corazón de Dios. Hoy te invito a responder a su llamado, a confiar en su promesa y a experimentar la plenitud de vida que solo Él puede dar. Porque cuando das el primer paso hacia Dios, descubres que Él ya ha dado todos los pasos necesarios para encontrarse contigo. Responde hoy, da el primer paso. Dios te está esperando con los brazos abiertos, listo para guiarte, fortalecerte y llevarte a una vida llena de propósito, esperanza y amor eterno.